Bienvenidos a un episodio más de Diálogos y Café con su amiga Liz Tapia, donde tendremos temas muy importantes, seguramente de tu interés. Entonces, ¿qué dices? ¿Nos tomamos un café? Bienvenidos. Hola, estamos en Diálogos y Café con Liz Tapia, un espacio donde las palabras y el aroma del café se entrelazan en un podcast que te sumergirá en historias llenas de aprendizaje. Empezamos. Bienvenida, doctora Norma de cariño, como yo le digo. Mi querida Liz, para mí es un honor estar aquí contigo, compartir este foro que es tan importante, tan relevante, y seguramente todas las personas que lo van a estar escuchando lo van a disfrutar muchísimo. Yo quiero decir, y no quiero dejar pasar la oportunidad de decirte que estoy muy orgullosa de ti, porque efectivamente nos conocimos en el aula. Yo era muy chiquilla, no crean que era una maestra muy joven. Sí, pero sí, efectivamente en el aula, y te he visto cómo te has ido formando, desarrollando hasta llegar a estos niveles. Entonces, créeme que esto me llena de orgullo, porque finalmente algo de lo que te enseñé está ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí estoy contando contigo y tú contando conmigo. Muchas gracias, gracias Norma. Y pues bueno, toda esta experiencia que Norma tiene, pues justamente para mí era muy importante compartirla con todos ustedes. Y bueno, hablando de finanzas, pues podemos hablar y pensar que las finanzas solamente tienen que ver con las grandes empresas, con los grandes corporativos, pero la realidad es que no. Todos, absolutamente todos, debemos de saber llevar finanzas sanas para poder tener un crecimiento económico. Y ahí es donde yo quiero aprovechar la experiencia de Norma. ¿Por qué es tan crucial que tengamos justamente finanzas sanas personales? Y fíjate que esto que comentas es muy importante. Efectivamente, el término de finanzas lo relacionamos directamente con una empresa, ¿no? Hablamos, finanzas se define como la administración óptima del dinero, pero inmediatamente lo relacionas con una empresa. Nosotras somos contadoras y nosotros aprendimos de finanzas y sabes de razones financieras y sabes de una infinidad de cosas, limitándote a la parte de empresarial, ¿no? De los negocios. Sin embargo, un área de oportunidad tremenda que se detecta en las personas es esa falta de educación financiera, en el entendido, Liz, de que nosotros como entidad económica, o sea, Norma, tengo ingresos, tengo gastos, manejo dinero. ¿Sí? Y fíjate que algo muy peculiar es que en las escuelas, en todo nuestro sistema educativo en México, no hay ninguna retícula, ningún contenido temático que nos enseñe a administrar óptimamente nuestro dinero como entidades económicas individuales. Es decir, yo, Norma. Entonces, dime si esto no es importante. Por supuesto. Y es que de verdad que cuando aprendamos esto, y yo les invito a que este episodio que ustedes van a tener disponible para cuando lo vean y lo vuelvan a ver, cada vez van a aprender algo muy importante y que puedan aplicar cada una de estas cosas que la doctora pueda compartir con nosotros. Y bueno, ¿cómo pueden las finanzas saludables impactar en la calidad de vida? Partamos como del principio, ¿no? O sea, bien claro, tenemos ingresos, tengo un sueldo. Puedo tener un sueldo porque participo en una empresa, o puedo tener un ingreso porque soy emprendedora o porque soy pequeña empresaria, pero tengo un ingreso que es personal. Sí. Que cuando eres empresaria o emprendedora, hay un ingreso de tu negocio que ese no es tu ingreso personal, ¿no? Entonces, el ingreso personal, el que yo sé que voy a tener disponible en mi cartera. ¿Por qué? ¿Cómo pueden estas finanzas empezar a ser saludables? ¿Cómo por dónde empezamos? Bueno, mira, primero que nada, yo creo que con el reconocimiento de que el estar financieramente estable te va a dar un bienestar emocional. Quiero decir, eso es una premisa para mí. ¿Por qué? Porque si desde el principio yo entiendo que si estoy tranquila con el manejo de mi dinero, esa tranquilidad me va a dar una tranquilidad emocional. Una principal causa de las enfermedades es el estrés. Y una principal causa del estrés que llevamos el 99.99% de los mexicanos es el dinero económico. Es la cuestión económica. Entonces, creo yo que si nosotros empezamos desde ahí, o sea, desde el reconocimiento de la importancia que tiene la educación financiera, ya después podemos empezar a trabajar con cuestiones más específicas, ¿no? Como la identificación de mis ingresos, el manejo de mis gastos, el ahorro, la inversión, cómo trabajo con mis tarjetas. Pero primero que nada, reconocer que necesitamos educación financiera.
Ajá. Y una vez que podemos decir, bueno, hoy digo, voy empezando este año y quiero empezar a ordenar mis finanzas, ¿no? Y en reconocer el que lo necesito, también puedo identificar primero, como en las ventas, pues ¿para qué me sirve, verdad? ¿Cuáles son estos beneficios de gestionar adecuadamente el dinero? Además de tener una estabilidad financiera que se traduce en estabilidad emocional y se traduce en bienestar de vida, ¿no? Claro, o sea, ¿qué beneficios, partiendo de ahí, qué beneficios tengo? Y entonces es como decir, bueno, yo quiero tener estos beneficios, tengo que empezar a hacer esta otra cosa. Claro, por supuesto, ¿no? Y lo comentamos mucho en los cursos, en los talleres de educación financiera. El manejar tu dinero óptimamente, administrarlo óptimamente, te va a permitir vivir bien, no sobrevivir, que es lo que hacemos la gran mayoría con nuestros recursos, ¿no? Sobrevivimos, nos alcanza para comer, nos alcanza para medio vestir, nos alcanza, pero vamos siempre al día. Entonces, la administración óptima de este dinero que tenemos, no importa la cantidad que sea, no importa, o sea, aquí no estamos hablando de grandes empresarios, estamos hablando inclusive de un estudiante que su mamá le da dinero para su semana, o sea, quien maneja dinero, ¿sí? En ese sentido, entonces, esa administración óptima le va a permitir, obviamente, tener un nivel de vida que le permita vivir, Liz, o sea, vivir de verdad, todos nos merecemos vivir bien, ¿no? Claro, y por ejemplo, yo ya identifico que tengo un determinado ingreso, ¿no? Parto de que a lo mejor creo que una estrategia adecuada puede ser, pues quizá, visibilizarlo. Es decir, yo puedo tener una idea de lo que yo gano, pero sé que gano tal cantidad, pero a lo mejor también la persona tiene un ingreso por una renta, pero a lo mejor también tiene un ingreso porque su hijo le mandó dinero. Y si tú lo vas colocando adecuadamente o haciendo un registro en una hoja, en una libreta, que tú puedas decir, bueno, mi hijo me manda 500 pesos al mes, de la renta gano 1,000 pesos al mes y de mi pensión gano tanto o de mi ingreso de sueldo gano tanto, tengo un total de una cantidad que tan solo con ese ejercicio, Norma, puede llegar a ser revelador en decir, ¿de verdad estoy teniendo este ingreso mensual? Porque a lo mejor no te das cuenta, porque cuando te manda el dinero el hijo de 500 pesos, pues no lo juntas con el todo y te lo gastas. Y entonces se diluye. Exacto, y esto que dices es fundamental, dice, o sea, una regla básica de las finanzas personales es la identificación clara de tus ingresos y de tus gastos. O sea, y no lo hacemos, o sea, regularmente no lo hacemos y lo podemos hacer muy fácil, así como tú comentas, en una hojita, en un papel. Algo que es importante es la determinación de los periodos, ¿no? O sea, que tú dices, por ejemplo, ¿cuánto gano en una semana? ¿Cuál es mi ingreso en un mes? ¿Sí? Para que yo lo pueda constatar contra mis gastos de ese mismo periodo. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿qué es lo que nos pasa? Y digo, lo comentamos y siempre por ahí nos reímos y decimos, como que me suena, ¿no? Regularmente gastamos más de lo que ganamos. Y ahí empieza lo llamado endeudamiento. Y entonces pido un crédito y entonces compro crédito y entonces la tanda y entonces empezamos a tener esos vicios, ¿no? Financieros que nos llevan a tener unas finanzas terribles porque aquí es cuestión de disciplina. Si yo sé cuánto estoy ingresando, yo tengo que trabajar con mis gastos, porque no puedo gastar más de lo que ingreso en ese periodo de tiempo. A veces sucede que todavía no me pagan la nómina o la renta del próximo mes y ya me lo gasté, ya lo debo, ¿no? Y de verdad que esto es tremendo. Y el tema es justamente que no lo identificamos. Yo quiero poner un ejemplo. Recibes tu sueldo, y vamos a poner una cantidad, tú recibes un sueldo de 1,000 pesos. Y resulta que sabes que de luz, agua, comida, transporte te vas a gastar 500 pesos. Tienes 500 pesos. Y de ahí destinas tú en qué te vas a gastar estos 500 pesos. Pero a veces ni siquiera como no lo pensamos, solo lo actuamos. Exacto. Entonces, de pronto vamos y nos los gastamos y vamos al cine o nos vamos de paseo o nos vamos a la playa. Y resulta que ya nos acabamos esos otros 500 pesos. Pero una amiga me ofreció unos aretes. Y entonces yo compré los aretes, pero le dije que se los voy a pagar después. Y también compré otra cosa y dije que lo voy a pagar después. Sí. Esa deuda no la considero en mis gastos. Porque si lo considerara, de esos 500 pesos que me sobraron, entonces ya no me quedaban 500, ya no me alcanzó. Eso es el primer problema de no identificarlo y en el periodo. Es bien importante esto que tú dices. Por algo las empresas
se manejan por periodos. Sí, claro. Son cortes de un mes. Así es. Se maneja corte de un mes y se manejan cortes de un año. Entonces, nosotros tenemos que identificar también esto para poder hacer esta globalización, ¿no? Y yo siempre digo, en lo personal, yo soy la señora de las libretas. Me gusta mucho escribir las cosas, porque y los invito a que hagan ese ejercicio. Escríbelo. ¿Cuándo son mis ingresos? Tengo ingresos quincenales. A la quincena tanto. Ve anotando tus gastos en esa quincena. Al terminar, me mandas un mensaje y me platicas cómo te fue. Me dices cuánto ganaste y cuánto gastaste. Te vas a sorprender. Sí, ¿no? Y fíjate que en este ejercicio que comentas tú y abonando a lo que dices de manera muy certera, el trabajar con los ingresos, bueno, ya identifiqué cuáles son mis ingresos, cuáles son fijos, cuáles son variables, eso es importante, cuáles son extraordinarios, digámosles, ¿no? cuáles son esos, ¿no? Sí. Los gastos que tengo, los fijos y los variables. ¿Cuáles son los fijos? Bueno, o sea, cuando tengo gastos, y se comportan igual que los ingresos, ¿cuáles son los gastos fijos? Los gastos fijos son aquellos que son recurrentes y que siempre son igual. La renta, la colegiatura de los niños. O sea, no hay nada. Siempre, o sea, siempre, suceda lo que suceda, lo tienes que pagar. Tienes que pagarle. Entonces, esos gastos fijos tú los tienes que priorizar, porque no importa si tu ingreso sube o baja, tú los tienes que cubrir. Entonces, siempre te tienes que asegurar que dentro de tu presupuesto los gastos fijos estén cubiertos para que no tengas problema, ¿no? Posteriormente vienen los gastos variables. Los gastos variables son esos que sí puedes manejar, ¿no? Vamos al cine, ¿no? Me voy a comprar ropa, los aretes, el maquillaje, voy a comer fuera. Esos gastos variables tú los puedes dominar. ¿Sí? Esos sí los puedes tú trabajar. E inclusive algunos imprevistos, ¿no? De repente me enfermo y de repente tengo que comprar una medicina. Entonces, esos gastos variables, tú lo que tienes que hacer es jerarquizarlos. Fíjate que yo platico mucho en esta cuestión, ¿no? Cuando yo voy a gastar, lo que necesito saber es si realmente lo que yo voy a adquirir es algo importante, necesario, ¿verdad? Jerarquizar nuestras necesidades, porque si yo de inicio me estoy dando cuenta que mis ingresos son menores que mis gastos, entonces lo que tengo que hacer es reducir mis gastos, ¿no? Y es una estrategia básica y vale oro. Suena muy obvio, Liz, pero no lo hacemos y vale oro. O sea, identifica tus gastos y entonces los vas jerarquizando. Sí es cierto que los aretes me encantan y los amo y los adoro, pero si no me los compro no pasa nada. No, y tienes otros. Y tengo otros, claro. ¿no? Pero la medicina, si no me la compro, a lo mejor sí pasa algo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Jerarquizar tus necesidades. Entonces, esos gastos variables puedes tú hacer que se muevan de acuerdo a esa jerarquización de necesidades. O sea, ¿realmente lo necesito? O sea, ¿realmente lo necesito? ¿O nada más estoy aquí como que estoy medio depre y voy a comprar algo, me gustó, ¿no? Claro. Y bueno, llega un momento en que puedes darte ese lujo de comprar algo que te gusta, pero cuando estás trabajando en ese contexto de ir construyendo tu presupuesto personal, la disciplina es muy importante. Exacto. Y la disciplina financiera es algo que existe, ¿eh? O sea, es algo que debe existir, así como tienes una disciplina y que la disciplina se forma a través de los hábitos. Bueno, si tú inicias a tener un hábito correcto de gestión de tus finanzas, vas a tener una disciplina financiera en tu vida. Cuando logramos identificar cuánto gano y cuánto gasto, separándolo, mis gastos fijos, que son estos que no se mueven. No se mueven, sí. Pero también identifico cuáles son los gastos variables que puedo ir ajustando, ¿cierto? Entonces, voy identificando, bueno, si tengo algún gasto que puedo ir disminuyendo, entonces voy a tener la posibilidad de algo muy importante que se llama poder empezar a generar ahorro. Y fíjate que por ahí yo decía, bueno, hay estrategias de ahorro muy sencillo y aquí vamos a tratar de diferenciar un poquito lo que es ahorro e inversión porque son cosas diferentes, ¿no? Claro. Pero ahondando un poquito en el comportamiento de los gastos. Yo siempre les he dicho a los contadores, ¿no? Los gastos pueden ser la pauta para el éxito o el fracaso. Sí, porque los ingresos muchas veces no dependen de ti, ¿estás de acuerdo? O sea, cuánto me van a pagar, o sea, tus ingresos a veces no dependen de ti. A lo mejor los emprendedores es otro rollo, ¿no? Pero regularmente no, pero los gastos sí, ¿sí? Y hay unos gastos, Liz, que yo no quiero dejar de platicar de ellos, que se llaman gastos hormiga, ¿no? Los gastos hormiga pueden
transformarse en una estrategia para poder empezar a ahorrar. ¿De qué estoy hablando? Mira, regularmente, por ejemplo, traes en tu bolsa monedas, ¿no? 3 moneditas de 10. Y entonces, con una facilidad tremenda, nos las gastamos. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué no le das el valor? No, porque son 10 pesos. O sea, puedes traer 500 pesos en tu bolsa en monedas de 10 y te las gastas así. A diferencia si traes el billete de 500, ¿no? Así no lo quieres que, romper. No lo quieres romper, no. Si esto, ay, no voy a romper mi billetito. Pero si traes moneditas de 10, si traes cambio, sí, de repente te vas a dar cuenta que te lo gastaste en cosas que no sabes en qué. No supiste en qué. Esos son los peligrosísimos gastos hormiga. Y de repente en este ejercicio de escribir, yo también soy la señora de las libretas y no puedo dejar de hacerlo. No puedo hacerlo en el celular, en una libreta. Con refresco, paleta, el señor del carrito, esto. Y te das cuenta que la cantidad de dinero que gastas es tremendamente grande. Y que es dinero que gastaste en cosas que no son necesarias. Definitivamente no son necesarias. No son indispensables ni van a hacer ningún cambio en tu vida. Entonces, vamos a pasar al ahorro, ¿no? ¿Qué es el ahorro? Bueno, el ahorro es disponer determinada cantidad de dinero para una meta específica, ¿no? Eso es ahorro, ¿no? Son metas de ahorro. Entonces, yo quiero comprarme un celular, ¿sí? Pero no me quiero endeudar. Entonces, me voy a forjar una meta de ahorro. Yo voy a ir ahorrando porque el celular cuesta 12,000 pesos, 10,000 pesos, 8,000 pesos, no sé. Entonces, voy a ir ahorrando. ¿Cómo puedo hacerlo? Por ejemplo, ahorra todas las monedas de 10. No te las gastes, échalas a un botecito, ¿sí? ¿Sí? Y ve cómo vas. Y de gasto hormiga lo haces ahorro hormiga. Exactamente. Exactamente. Y fíjate que algo que es importante es tener metas de ahorro. En la cuestión del ahorro, porque además te satisface. Lo logré. Lo logré. Hay una satisfacción personal por haber alcanzado lo que te propusiste que ibas a hacer. Y es padrísimo porque lo hemos hecho con mis alumnos en el tecnológico y de repente tú dices, no es posible que yo haya ahorrado, no sé, ¿qué te gusta? 4,000 pesos en un semestre de puras moneditas. Que si yo no hubiera hecho esto, me los hubiera gastado en sabrá Dios qué cosa. Ahorro, ¿sale? Entonces, el ahorro es disponer esa cantidad. Ahora, algo que es muy importante, Liz, es que nosotros nos propongamos dentro de nuestro presupuesto, es decir, identifico mis ingresos, identifico mis gastos e identifico mi meta de ahorro. O sea, el ahorro no es algo que si me sobra lo hago. Ajá. No. Es meta. Es meta, exacto. Y tendría que formar parte como dentro de, si fuese tu gasto fijo, exacto, como en una partida fija. Me parece perfecto. Eso ya no se toca. Exacto. O sea, ya no se toca. Son 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos. Y reduces la cantidad que le dejas al gasto variable. Pero, por supuesto. Y entonces ya no me voy a comprar los aretes, pero dentro de una semana ya me doy cuenta que ni siquiera los necesitaba tanto, que ya no me gustaban tanto. Ya pasaron de moda. Ya me gustan otros. Exacto. ¿No? Exacto, ya pasaron de moda y ya no te gustan. Sí. Y cuán importante es que logremos identificarlo, porque cuando no lo identificas, hoy que Norma nos lo está diciendo, estoy segura que tú que nos estás escuchando, estás como de, sí soy, sí yo también, ay sí, me checa, o sea, me checa y me cuadra. Por supuesto, porque muchas veces hemos caído en eso, pero ahí está la primera gran lección que hoy Norma nos da, identifícalo. Sí, claro. Identifícalo para poder partir de ahí y empezar a hacer un cambio de hábitos que te genere lo que estamos buscando. Claro. Que tengamos una cultura financiera. Sí, y lo puedes hacer en familia, ¿no? O sea, de hecho, estos hábitos, si nosotros se los damos a nuestros hijos desde chiquito, puedes hacer, por ejemplo, metas de ahorro familiares. Nosotros lo hacemos en familia, ¿no? Decimos, todas las monedas de 10 se guardan. Entonces, ¿para qué? Para vacaciones. ¿Sí? Para vacaciones. Y entonces una meta de ahorro, y entonces es una cultura que, por ejemplo, ahorita mi hija María, cuando se va afuera, ya ella sigue haciendo lo mismo, aunque ya no está con nosotros, ¿no? Todos los cambios los va guardando. Entonces, yo los invito, ¿no? Las invito a que este tipo de hábitos los vayamos permeando desde nuestros hijos, desde las personas que están con nosotros, y entonces nuestras metas de ahorro se van a volver familiares y es como que hasta más sabroso, ¿no? Claro. Así como que más padre poder conseguirlos. A lo mejor no hemos podido salir de vacaciones, pero si hacemos esto, podemos hacerlo, ¿no? Y bueno, hablemos un poco de aquellas personas que hoy ya tienen o están en un proceso de deuda. Okay. Es decir,
Okay. Una cosa es quienes aprendan a gestionar sus recursos y que sabes que, bueno, a partir de este mes ya no voy a comprarme el labial, ya no voy a comprarme, porque pues ya el rojo es rojo, pero quería un rojo más claro, ahora quiero un rojo más oscuro. Entonces, identifico que ya me voy a terminar lo que tengo, no lo necesito en este momento y empiezo a disminuir estos gastos hormiga. Y puedo empezar a manejarlo. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que al día de hoy justamente ya tienen un proceso de deuda? Ya sea una deuda bancaria, porque usan tarjeta de crédito, y no han tenido la educación financiera para saber manejar una tarjeta de crédito. Porque hoy las instituciones bancarias, de manera muy sencilla, no como en aquella época, ¿no? Yo creo que en nuestra época todavía era todo un lujo o un logro que una institución bancaria te diera una tarjeta de crédito. Ahorita es algo muy sencillo. Entonces ya tienen tarjeta de crédito, ya le debes a la tarjeta de crédito, pero también ya hay tantas instituciones o empresas que es muy fácil de verle a estas empresas. Ya debes a Coppel, ya debes a Banco, a Electra, ya debes en distintas empresas que te dan el crédito. ¿Cómo empiezo a gestionar mi efectivo para empezar a atacar mi deuda? Sí, y mira, híjole, este es un tema tremendamente importante, los créditos, ¿no? Efectivamente, los créditos que recibimos de manera tan fácil son créditos muy caros, porque te dicen pagos chiquitos, pero esos pagos chiquitos implican intereses, ¿no? Sí. Y los intereses que te cobran este tipo de empresas son altísimos, ¿no? Altísimos. Entonces, bueno, de inicio yo los invito a que piensen, mejor háganlo con metas de ahorro. O sea, yo quiero una nueva televisión para mi casa, mejor que sea mi meta de ahorro, antes que gestionar un crédito en una tienda de estas, ¿no? Pero bueno, si ya estamos en eso, lo que tienes que tener bien claro es que el pago del crédito, Liz, es un gasto fijo, como tú lo decías hace rato. O sea, jerarquízalo dentro de tu presupuesto y cúbrelo antes de cubrir cualquier otra cosa. Y esto es importante, porque regularmente no lo hacemos así y entonces, ¿qué sucede? Que inclusive sientes como que es un mal necesario, ¿no? Y tengo que pagar, pero no quiero pagar porque, híjole, entonces lo vamos dejando y los intereses van creciendo. Entonces, y crece tu deuda. Y a veces no lo identificamos. Dices, le debo, pero no pasa nada con que en un mes no le pague. Y no identificamos que tu deuda... el interés de ese mes se suma a tu deuda y el interés del siguiente mes ya no va a ser sobre lo que le debía, sobre tu saldo insoluto. Ahora es más el saldo que tú no le pagaste, lo metes a la deuda del capital. Del capital, entonces tu deuda es mayor, ¿no? Hacíamos ejercicios aquí en una materia de matemáticas financieras y veíamos de una deuda de 8,000 pesos, un crédito de 8,000 pesos, termina pagando una chica 20 y tantos mil pesos, de verdad, 20 y tantos mil pesos. ¿Por qué? Pues porque efectivamente no es sobre saldos insolutos, perdón, es interés simple, entonces va creciendo y de repente se vuelve en algo impagable, ¿no? Entonces, aquí yo lo que sugiero es que las personas que ya estén en este sentido, que estén ya en esta situación, es primero que nada que identifiquen sus deudas, ¿no? Hay diferentes técnicas, tsunami, bola de nieve y demás, pero ¿qué es esto? Identifica tu deuda, o sea, escríbela. Yo le debo a la empresa fulana de tal, tanto, lo pongo ahí y tengo que estarlo pagando. Número 1, dentro de tus gastos fijos, págalo. No lo dejes mejor deja de comprar todo lo que tú quieras en gastos variables. No te comas los taquitos esa semana. No vayas al cine. No compres palomitas. Nada de ropa, o sea, nada, pero cubre esas deudas, porque son deudas muy peligrosas y aparte te llevan al buró de crédito también, ¿no? Te llevan al buró de crédito y tu historial de crédito ahí va aumentando. Desafortunadamente, Liz, muchas personas están en esta situación porque efectivamente es muy fácil adquirir ese tipo de créditos y volvemos a lo mismo, no hay esa identificación de las necesidades, ¿no? ¿Realmente necesito esa televisión enorme para mi recámara? Claro, y también muy importante identificarlo. Me parece que las instituciones bancarias, las instituciones de crédito son muy importantes para el sistema económico, ¿no? Para el sistema financiero son fundamentales, pero hay que aprender a gestionarlo. Claro. Por eso hoy que estamos trabajando tanto
desde la perspectiva, y por eso es la invitación de empezar a trabajar estos temas, porque la idea es que logremos llegar a tener una conciencia colectiva de lo que es la cultura financiera, y que en algún momento dado muchas personas puedan identificar que puedo participar de créditos de instituciones financieras gestionándolas de forma correcta y son completamente eficientes, ¿no? Pero tienes que aprender a manejarlo. Y es que esto que es importante porque la deuda no es mala, ¿no? Es endeudamiento responsable. O sea, yo ejerzo un crédito para utilizar el dinero de otra persona. Sí, o sea, yo utilizo el dinero de la institución financiera, yo trabajo, yo genero recurso con ese dinero que me están prestando y entonces crece la institución y crezco yo, ¿no? Y es que es diferente porque puedes tú pedirle crédito a una institución financiera para irte de vacaciones, que va a darte salud mental, por supuesto, te va a hacer sentir muy bien, la vas a pasar excelentemente bien, pero se va a un gasto. Exactamente. Si tú pides el crédito, y ahí es donde hay que identificarlo, si yo pido el crédito a la institución financiera para invertirlo en el carro del taxi que voy a renovar, entonces esa inversión, que es una inversión, yo estoy tomando el crédito de la institución financiera, compro el carro que voy a poner a trabajar y a generar el recurso necesario para pagar la deuda más generarme un ingreso. Por supuesto. Son cosas distintas. Sí, claro, es el objetivo del crédito. O sea, ¿para qué voy a utilizar el crédito? ¿No? ¿Para qué lo quiero? ¿Para mi negocio? ¿Para la fiesta de 15 años de mi hija? No. O sea, no. Es la identificación de la necesidad, Liz. Exacto. Es esa identificación de la necesidad, ¿no? Y como tú dices, la cuestión de la gestión, tarjetas de crédito, peligrosísimo, crédito directo de los más caros que pueden existir. Entonces, mucho cuidado con esto. Y bueno, ¿cómo tener consejos prácticos para aprender a manejar responsablemente esas tarjetas de crédito? Por ejemplo, ya las tenemos. Sí. Y para muchas personas resultan ser muy útiles o muy prácticas. Sí. ¿Algún consejo práctico de cómo manejar esas claro. tarjetas? Mira, primero que nada, ten bien identificada tu fecha de corte. ¿Sí? Vamos a suponer que mi tarjeta corta hoy, entonces si yo gasto ayer, voy a tener que pagar mañana. Pero si gasto mañana, tengo un mes. Entonces, de esa manera vas manejando, vas trabajando con los tiempos, ¿no? Te estás generando un crédito de un mes, ¿sí? Entonces, es muy importante, porque luego de repente, ¿qué fecha corta tu tarjeta? No sé. Ups, no sé. Siempre tienes que tener identificada la fecha de corte y entonces, después de la fecha de corte, ten tus gastos programados para que de esa manera, pues, obviamente, tengas ese mes, ¿no? De estar jineteando el dinero, si podemos llamarle así, ¿no? Ahora, segunda recomendación, ten cuidado, identifica tus necesidades, es decir, como tú decías hace rato, o sea, ejerce tu crédito para cosas que realmente necesites, ¿no? O sea, no, porque es bien fácil la tarjeta, ¿no? Sacas y chuf, no sientes que está saliendo dinero. No se siente. No se siente. Y se siente hasta bonito sacar el plastiquito. No, claro. Cóbrate con tarjeta. La tarjeta, Híjole. ¿no? Está padrísimo. Sí. Cuidado, o sea, procura no traerla de verdad, no traerla siempre porque la traes en la bolsa y la utilizas. Entonces es así como que realmente cuando sí la vas a necesitar, de verdad, mucho cuidado. Y algo que es muy importante, jamás pagues el mínimo, ¿sí? Jamás pagues el mínimo, siempre paga el total para no generar intereses. Digo, y los bancos que nos escuchen van a decir, no hagan eso, porque ese es un negocio. No cuenten eso. No le hagan caso. Pero no, estás utilizando su dinero y jamás vas a pagar intereses, ¿no? Sí. Entonces, por un mes, te están prestando un mes, Liz. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Un mes donde no vas a pagar el interés. No pagas interés. Pero gestionado de forma correcta. Exactamente. Yo creo que esas serían las recomendaciones principales para que podamos usar nuestras tarjetas de crédito responsablemente sin ningún problema. Pues miren ustedes, esta es una pequeña muestra de cómo de verdad podemos aprender mucho y podemos pensar que hablar de finanzas es sumamente complicado. La realidad es que no. Hablar de finanzas es tremendamente divertido. Cuando logras empezar a identificarlo, pero sobre todo cuando tengas ganas de aprender. Y aquí es la decisión que tú tienes que tomar y tenemos que empezar por esa decisión. Claro. Toma la decisión hoy de que quieres empezar a tener la gestión de unas finanzas sanas que te va a llevar como resultado a tener un crecimiento económico personal y que, como bien dice Norma, una estabilidad emocional, una estabilidad financiera. Y pues bueno, hablando justamente de este tema tan interesante del crédito, también es muy importante, Norma, poder identificar a qué institución yo voy a solicitarle el crédito. Sí, mira, Liz, esto que comentas es sumamente importante,
porque realmente en la actualidad existen muchísimas opciones, inclusive en aplicaciones, ¿verdad? Que te ofrecen créditos muy sencillos. Miren, yo regularmente les comento, mientras más fácil, mientras más accesible es el crédito, más peligroso. Quiero decir, Bien importante. si no te piden ningún requisito, si te dicen ten, o sea, te lo presto, ya lo tienes aquí listísimo, ten cuidado, porque puede tratarse de algún fraude, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo es que si vas a hacer uso de este tipo de endeudamiento sano del que estamos hablando, que es viable, que es óptimo, hacer uso de nuestras tarjetas, hacer uso de préstamos, procures hacerlo en instituciones financieras que están avaladas por el sistema financiero mexicano, ¿no? ¿Cómo puedo saber? En Conducef, la página, tú le pones en un buscador Conducef y ahí en Conducef tú te puedes asegurar que la institución en la que tú estás queriendo tener tu crédito, sacar tu tarjeta de crédito y demás, es una institución que está registrada. Y lo que es más importante, Liz, que la tasa de interés que te está ofreciendo es una tasa de interés regulada, ¿sale? Entonces, hay un taller muy bonito que es precisamente bancarización, en el cual nosotros lo que hacemos es aprender a incursionar en estas páginas de Conducef, de Banco de México, que te da hasta simuladores del comportamiento de un crédito, ¿no? Entonces te dice, bueno, si es con este banco, es esta tasa de interés, si es con este banco, es esta tasa de interés, ¿cuál te conviene más? Entonces, aquí lo importante es que tengamos acceso a esos créditos, a esta posibilidad de utilizar dinero de estas instituciones, pero que sean instituciones reguladas. Hay que tener muchísimo cuidado con esos créditos que te ofrecen en las aplicaciones, que está totalmente probado que puede llegar a ser un fraude. Correcto, y es un tema de mucho riesgo. Y también pues mucho cuidado con el tema de los préstamos personales entre particulares también, porque pues es un tema que manejan justamente este tema de las tasas de interés, ¿no? Normalmente te dicen, no, pues es que me prestaron bien al 10%, pues si tú vas a la institución financiera te vas a dar cuenta cuál es el interés mensual que realmente tendrías que estar pagando, que es muchísimo más bajo a ese interés que te están cobrando. Entonces, acudan a las instituciones, pregunten, asesórense y bueno, o participen de toda esta información, investiguen, y si son personas que a lo mejor tienen un poco de dificultad para el tema quizá digital, pues acérquense con los más jóvenes, que les puedan decir, oye, escuché esto de Conducef, entra a la página y ayúdame a descifrar todo eso, ¿no? Porque eso es bien importante que lo hagamos. ¿Quieres pedir un crédito? En una institución financiera que pertenezca al sistema financiero mexicano. Claro, claro, y a partir y a raíz de la estrategia de educación financiera a nivel nacional, todas las instituciones financieras en sus páginas oficiales, inclusive en sus sucursales, tienen la obligación de asesorarte mediante temas de educación financiera. Entonces, no es algo que a ver si quieren o no quieren, ya está ahí, ¿no? Entonces, la información está. Claro. Hay que tener acceso. Y te van a mostrar claramente cuál es la tasa de interés real que tú tienes que pagar, ¿no? El costo anual total de los servicios que tienen. Entonces, es bien importante que se puedan acercar. No le tengan miedo, porque a veces es un tema de temor, que ves el banco y dices, no, porque siento que va a ser un tema caro, pero en realidad no. Tú puedes ir y puedes preguntar. Por preguntar no cuesta, al contrario, por preguntar algo bueno y algo de conocimiento nos vamos a llevar. Y bueno, sigamos adelante en este tema. Y tenemos ya ahora, ya sabemos identificar un poco el tema del endeudamiento, pero ahora también hay otro tema muy importante que se llama financiamiento. Y no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. ¿Cómo podemos hacer un tema de financiamiento? Y también tenemos otro gran tema que se llama la inversión. Efectivamente. Entonces son dos temas, me parece, muy importantes que forman parte de este tema, de algo tan importante como es la cultura financiera. Sí, claro. Y es que cuando ya estamos hablando de financiamiento, estamos hablando precisamente de ese proceso en el cual hay un proyecto ya muy determinado. Por ejemplo, las emprendedoras, los emprendedores, y entonces puedes tener acceso a formas de financiar tu negocio, ¿no? Mediante deuda, mediante créditos, pero con un proyecto ya muy específico. Yo quiero hacer un hotel y entonces yo busco financiamiento, busco quien invierta en mi hotel, puedo tener más socios, puedo tener acceso a recurso, a capital externo, y de esa manera mi proyecto crece, ¿no? Y bueno, ahorita hay también en cuestión de aplicaciones formas de financiarte muy interesantes, ¿no? Metes tu proyecto y entonces hay personas que invierten en tu proyecto, a veces ni siquiera te
conocen, pero están invirtiendo y entonces es una forma de financiamiento. Pero de una forma segura. Es una forma segura. Y aquí lo que sí es importante es que para poder tener acceso a esto sí debe de haber un proyecto, Lice. O sea, debe de haber un proyecto en donde ya tengas un estudio de mercado, donde tengas un estudio técnico, un estudio financiero, que le dé obviamente la certeza a los inversionistas de que tu proyecto es un proyecto viable financieramente. Es decir, que puede llegar a ser rentable. Claro, por supuesto, ¿no? Entonces, eso es importante. Y por otra parte, la inversión, ¿no? Que está de la mano, está de la mano. Y aquí yo quiero hacer la diferencia. Una cosa es ahorrar y otra cosa es invertir, ¿eh? Porque cuando yo ahorro, tengo una meta de ahorro. Voy a comprarme un celular, voy a comprarme un coche, voy a irme de vacaciones y entonces empiezo a apartar dinero para poder conseguirlo. Cuando yo invierto, no tengo necesariamente una meta, sino lo que hago es tomar excedente de dinero, ¿verdad? Que lo podemos hacer igual que con el ahorro, o sea, decir, voy a estar invirtiendo determinada cantidad, pero ese dinero lo que hace es empezar a trabajar para mí. ¿Sí? O sea, el dinero que yo tengo en inversión, lo que va a hacer es empezar a generarme intereses y entonces es un dinero que se está moviendo, que está trabajando para mí. Y el objetivo no es gastármelo, a diferencia del ahorro, ¿no? Porque en el ahorro regularmente es, yo voy a ahorrar para comprar algo, para hacer algo. En la inversión no. La inversión implica que yo deje determinada cantidad de dinero en una forma de inversión seguro. Esto también es muy importante. Sí. Porque ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? Porque de esta forma lo que estás haciendo es, obviamente, crearte, mira, yo lo veo así como una especie de colchón. Ajá. Que te va a dar esa certeza, esa seguridad, principalmente para imprevistos. Y para algo muy importante, Liz, para ir planeando tu vejez, ¿sí? Esto es importantísimo. Regularmente en esa lucha por ir sobreviviendo, como no pensamos en que vamos a llegar a cierta edad en la que ya no vamos a poder trabajar. Y que las características físicas, condiciones físicas ya no te lo van a permitir. Entonces ya no vas a ser igualmente productivo a los 20, a los 30, a los 40 que a los 70. Claro, efectivamente. Entonces la inversión, por ejemplo, para los jóvenes que nos escuchan, que nos ven, es una forma de ir pensando en tu vejez, porque vas a llegar. O sea, yo sé que ahorita te sientes muy bien, todo, pero vas a llegar y entonces llegas tranquilo, llegas con un soporte y con ese dinero que está trabajando para ti. Es una recomendación, mira, yo lo hago mucho para las mujeres porque regularmente trabajamos mucho durante toda nuestra vida activa y llegamos a determinada edad en la que ya no podemos trabajar, volteamos para atrás y resulta que no tenemos nada. Sacamos a nuestros hijos adelante, sacamos a nuestra pareja, hicimos todo por todos, menos por nosotros. Entonces, la inversión forma parte de ese fondo, ¿no? De esa forma de asegurar que cuando yo ya no pueda trabajar, voy a tener ahí. Y finalmente, cuando tenemos pues un empleo formal, pues los afores y todo esto forma parte de esa inversión, es un dinerito que tienes ahí guardado, pero lo podemos hacer nosotros sin necesidad de tener un afore. Y es parte muy importante también de esta diferencia entre ahorrar y ponerlo en un fondo de inversión, porque pareciera que pones tu dinero a trabajar justamente, ¿no? Entonces haces que el dinero genera dinero. Efectivamente. Entonces, por eso es tan importante que tú identifiques, vámonos al principio, si estos gastos hormiga, lejos de estarlos realizando, los mandas a un fondo de inversión, poquito a poquito ese mismo fondo de inversión, así como la deuda o el crédito, entre más le debes, más creces, pues también tu inversión. Sí. Entre más metes a tu inversión, más intereses te va generando. Claro. Al monto mayor, un poco más de interés, se va revolviendo, es decir, se suma ese interés a tu monto y entonces tu interés va subiendo poco a poco. Y por eso también es importante que no le tengamos este recelo a las instituciones financieras, que no ahorres abajo del colchón, porque eso no te genera dinero, porque hay algo que se llama inflación. Efectivamente. ¿Sí? Y que sucede mes a mes, estamos teniendo un porcentaje de inflación que hace que el dinero valga en el mercado poquito menos. Entonces, y eso lo puedes abatir un poco a través de la inversión. Sí, claro, por supuesto, porque y es un ejemplo muy claro, ¿no? Si yo ahorita compro algo con 100 pesos, voy a la tiendita y compro algo con 100 pesos, dentro de un año llevo esos mismos 100 pesos, ya no voy a poder comprar lo mismo. El dinero va a seguir siendo el mismo nominalmente, pero no realmente.
Entonces, la inversión efectivamente, Liz, como lo hacían antes nuestros abuelitos, ¿no? Abajo del colchón, enterrarlo, pues mientras eran monedas de metales valiosos, ok, pero obviamente ahorita no es el caso y entonces no hay que hacerlo. Y fíjate que actualmente, y lo dices de manera muy certera, en instituciones del sistema financiero mexicano hay opciones sumamente sencillas para invertir. Estas CETES directos, por ejemplo. ¿No? Con 100 pesos tú puedes empezar a invertir. O sea, no necesitas tener muchísimo. No, es para nosotras, es para nosotros. O sea, podemos empezar a invertir y empiezas a trabajarlo, y de verdad que es muy satisfactorio ver cómo tu dinero efectivamente trabaja para ti. Sí, porque entonces lo ves visualizado. Tú ves que esos 100 pesos que no te gastaste, esos 1,000 pesos que dejaste de gastarte en ir a hacer algo en estos gastos variables, que dijes, bueno, este mes no lo voy a hacer, pero lo voy a invertir. Por ejemplo, que el CETE es un instrumento, digamos que muy, muy noble, porque no tiene tanto riesgo, por su riesgo es muy bajo, su porcentaje de interés, su tasa de interés es muy buena, va fluctuando también, es decir, las tasas de interés varían todos los días, ¿no? Si algo nos enseñó la maestra, que fue mi maestra de finanzas, por cierto, o una de las materias que me dio fue finanzas, nos enseñaba eso, ¿no? Las tasas de interés están vivas. Sí. Están vivas y todo el día, todo el tiempo están subiendo y bajando, pero eso es algo bien interesante que sucede. Y cuando tú ves que eso que tú tenías, que no te lo gastaste en algo que a lo mejor mañana ya no te va a gustar o lo vas a regalar o ya no va a servir, de pronto dices, pues ya no tengo 100 pesos, ahora tengo 101 pesos, ahora tengo 102 pesos. Y es satisfactorio ver cómo tu dinero te puede dar estos rendimientos. Sí, claro, definitivamente, y es significativo, ¿no? Así como CETES, tú en tu institución financiera, bancaria, hay muchas opciones ya ahora que te dan a lo mejor tasas de interés no tan atractivas, en el sentido de que, bueno, siempre hay esa especulación, pero te va a dar algo que ganar, a diferencia que si te lo gastaste, que lo pierdes totalmente, o si lo guardas abajo del colchón, ¿no? Y con riesgos calculados, porque también es cierto, ¿no? Las tasas de interés varían dependiendo del riesgo de la inversión. Sí, claro. Hay inversiones que, como por ejemplo el CETE, que tiene un riesgo muy bajo de que se mueva mucho la tasa de interés, pero hay inversiones donde puedes ganar mucho interés, pero que también tienes riesgos de que de pronto puedan bajar las tasas de interés, particularmente en ese producto, y te vengas un poquito abajo. Mayor riesgo, mayor rendimiento, o sea, definitivamente. Entonces, para nosotros creo que algo que nos conviene mucho es tener invertido nuestro dinero en instrumentos que no manejen tanto riesgo, aunque la tasa de interés no sea tan atractiva, entre comillas, para poder lograr esa estabilidad, ¿no? Porque no somos inversionistas que nos dedicamos a eso. Y vas a estar todo el tiempo viendo cómo están las tasas de interés. No, te la llevas calmada y es una opción maravillosa. Ahora, para hacer esto sí tienes que tener una cuenta bancaria, tienes que tener tu firma electrónica, o sea, estamos hablando ya también de cuestiones de formalidad, ¿no? Exacto. Y que también es muy importante. Hoy en día hay una gran posibilidad de ser emprendedor, hay una gran iniciativa. Yo creo que algo que el pasado 2020 nos dejó en esta enseñanza de pandemia mundial que tuvimos es justamente a sacar esta creatividad, y hoy hay muchos emprendimientos que ahí surgieron y que se han quedado, ¿verdad? Pero que todavía falta esta cultura financiera en esos emprendimientos para lograr pasar a la economía formal, que te permitan entonces vincularte a todos estos mecanismos que te pueden generar muchos más rendimiento y estabilidad económica y crecimiento. Sí, no, beneficios. Mira, difícilmente estando en la informalidad vas a crecer al mismo ritmo que la formalidad. Y le tenemos a veces miedo, principalmente por los impuestos y demás, pero nos pasa lo mismo que la educación financiera, ¿no? Si tú tienes información, no tienes por qué tener miedo, porque no hay un terrorismo fiscal, no hay una policía fiscal, o sea, es cuestión de cumplir obligaciones y tienes derechos, Liz. Entonces, es tan sencillo como eso. Entonces, claro, y ya invitaremos a Norma para que después hablemos de los impuestos, porque también es algo a lo que le tenemos miedo, pero de pronto, bueno, pues sí es cierto, vas a pagar impuestos, vas a declarar tus impuestos, pero tú también tienes impuestos pagados que después puedes compensar. Entonces, hablaremos de eso en algo, porque también es bien interesante invitarlos a todos a que puedan formar parte de la economía formal, porque como bien dices, da esta perspectiva también de estabilidad y de posibilidades de crecimiento. Sí. Y bueno, vamos tratando ahora un tema también importante.
hay desafíos muy importantes que podemos empezar a trabajar. Hay muchas personas que tenemos una forma de trabajar, una forma de ingreso, que es a lo mejor a través del ingreso como colaborador o como empleado con un salario. Pero también es bien importante como si hoy yo soy una persona que tiene un salario, ¿cómo pueden empezar a trabajar la idea de poder generar ingresos extras? Y esto es importante, y mira, y forma parte precisamente de esto que estamos diciendo, ¿no? Hay muchísimas opciones, principalmente el ser emprendedor. O sea, que cuando tú tienes un sueldo, eres asalariado, no necesariamente tiene por qué limitarte, ¿no? Entonces, hay muchísimas opciones de poder tener ingresos extras, ¿no? Y esos ingresos extras, uno de ellos puede ser precisamente la cuestión del emprendimiento, ¿no? Del emprendimiento en el cual tú dentro de tus horarios, dentro de tus tiempos, que no perjudiquen a tu trabajo, que es el medular, ¿verdad? La base que te está dando tus ingresos fijos. Eso es algo muy importante, porque los asalariados, finalmente, una ventaja tremenda que tenemos es que tienes un ingreso fijo. Sí. ¿No? Pero si es cuidando esos ingresos fijos, tú puedes tener una forma muy atractiva de tener ingresos adicionales mediante la inversión, mediante el emprendimiento, ¿verdad? Mediante el poder hacer o tener acciones que tienen que ver con, de manera programada, de manera presupuestada, identificar, por ejemplo, si yo necesito invertir para poder tener un ingreso extraordinario, pues lo planifico y lo hago. Claro. ¿Estás de acuerdo? Claro. Entonces, es eso lo que se puede hacer. Sí. Inicias a organizarte, ¿no? Para empezar, como decía Norma, con 100 pesos. ¿Sí? Inicias a organizarte y de esa manera vas a poder, al final del año, empezar a ver cómo eso te puede estar dando esto que hablábamos, este ingreso adicional, sí, que forme parte de esta fortaleza financiera personal que tú puedes tener. Claro. Las personas que están interesadas en empezarse a involucrar en el mundo del emprendimiento, también a veces hay una gran expectativa de que tienen muchas habilidades para el desarrollo de productos, tienen muchas habilidades incluso para ciertos servicios, pero de que de pronto les da miedo el cómo empezar un emprendimiento, porque hay también muchos tabús en el sentido de que hay muchas complicaciones, pero creo que hoy en día hay muchas estrategias para poder empezar paralelo al trabajo formal de salario que yo puedo tener como empleada, pues también puedo empezar a generar otro tipo de alternativas y empezar, inclusive si no las tengo, empezarlas a desarrollar con la visión de decir, necesito tener un complemento en los ingresos para poder tener un crecimiento. Sí, claro, definitivamente. Y yo creo que aquí lo más importante, Liz, es que lo tengas proyectado, programado, ¿sí? O sea, que no surja como algo improvisado, porque si no, entonces se puede convertir en algo peligroso, ¿no? Siempre la improvisación no da resultados así, y menos en esta materia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo soy asalariado, al final de año sé que voy a recibir un aguinaldo, ese aguinaldo puede formar parte de mi inversión para otro proyecto, ¿sí? No necesariamente me tengo que gastar mi aguinaldo en regalos, en comida. O sea, no, puede ser que yo esté proyectando que mi aguinaldo de 2024 va a formar parte de mi inversión para un negocio de 2025, o bien para meterlo a CETES o a cualquier otro tipo de estrategia de inversión, y entonces ya estoy proyectando, ¿sí? Porque sé que es un ingreso que voy a tener seguro, ¿sí? Y entonces lo invierto y lo manejo. Regularmente tristemente el aguinaldo nos lo gastamos en el mismo mes. En el mismo mes, y en cosas que se convierten en lo que platicamos hace ratito, ¿no? Gastos hormigas regularmente, y es muy satisfactorio dar regalos, yo no estoy diciendo que no, pero sí hay que planear, ¿no? Hay que planearlo, y hay que ver de qué manera ese monto de dinero que es fijo se puede convertir en un proyecto adicional que después te va a estar dando más ingresos. Y es justamente a través de la identificación, porque si ya tenemos identificado el que para el 2024 yo voy a tener un ingreso extraordinario, que es mi aguinaldo, y lo tienes que considerar un poco así, ¿no? Ese ingreso tienes que considerarlo extraordinario, es decir, no lo puedes tener considerado como, ya que me llegue el aguinaldo, voy a dar, a pagar, o sea, eso tiene que ser algo fuera de tus gastos fijos. Identifica tu aguinaldo
como este ingreso adicional que va a llegar y entonces, ¿qué voy a lograr con esto? Y yo creo que echemos a volar la imaginación. Como bien dices, el tema de los regalos siempre se siente bonito, pero bueno, puede ser bonito una taza que diga te quiero mucho o un perfume que Sí, te claro. costó 150 veces más que la taza. Entonces, vayamos, creo que generando este tipo de cultura. Por algo también llamamos siempre a enero la cuesta de enero. Efectivamente. Entonces es como de, en diciembre hay un exceso y de pronto llega enero y empezamos a tener ciertas complicaciones económicas para arrancar el año. Entonces es una muy buena época para que empecemos a organizar y a planear. Sí, sí, definitivamente. Definitivamente cuando hay más gastos en las familias es en diciembre y cuando también hay un poquito más de dinero por temas del aguinaldo, ¿no? Entonces hay que empezar. O sea, ahorita podemos hacer nuestro presupuesto para 2024 y entonces vamos determinando que, como tú dices, el aguinaldo no es así como para ver y para medio salir adelante, sino va a ser un ingreso extraordinario que yo puedo invertir y entonces se va a convertir en una forma de ingreso posteriormente. Extraordinario. ¿No? Sí, extraordinario, sí, claro. Y pues bueno, yo espero que toda esta información sea de tremenda utilidad para ustedes y que logremos algo muy importante, que creo que es algo que la doctora Norma ha buscado hacer desde que yo fui su alumna y creo que fui de sus primeras generaciones como alumna. Sembrar la idea, sembrar la semilla de tener ganas de aprender. Que logremos con esta información, con este podcast, con este episodio, poder sembrar en ustedes esta semillita de la curiosidad, de ver qué más hay en este tema de la educación y cultura financiera y que logran ustedes pues despertar estas ganas de empezar a organizarse en sus finanzas, de organizarse pues para tener este crecimiento personal y esta certidumbre también, esta certidumbre porque es tremendamente importante tener certidumbre y que todos, hombres y mujeres, podamos tener también una cierta independencia financiera que nos da también mucha estabilidad, ¿no? Entonces, pues, gracias. Muchas gracias. Gracias, Norma. Ayúdame a dejar justamente, a sembrar esa semilla. ¿Qué necesita una persona? Quedarse con qué mensaje tuyo para decir, sí, doctora, yo este año es mi año de aprender de finanzas. Mira, el mensaje que yo quiero dejar ahorita es muy importante para mí pensar en lo que les decía al principio. Creo que todos y todas nos merecemos vivir plenamente, ¿no? Y vivir plenamente quiere decir tener una calidad de vida que me permita estar sana, que me permita divertirme, que me permita disfrutar de lo que me rodea. Y para poder vivir con esa plenitud, necesito tener mi economía estable, porque el mundo entero se mueve con base al dinero. O sea, no hay una forma de pensar que no hay dinero de por medio. Entonces, nos merecemos vivir. No nos limitemos a sobrevivir. No estemos esperando a que llegue la quincena para poder pensar en qué voy a comer, ¿no? Esto es disciplina. Sí se puede, dice, sí se puede. O sea, sí se puede, no importa que mis ingresos sean mínimos, sí se puede. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Querer. Es la gran diferencia, querer hacerlo, porque si yo empiezo el día de hoy identificando mis gastos hormiga, por ejemplo, este ejercicio tan chiquito, con eso nosotros nos vamos a dar cuenta que sí podemos tener ese colchoncito, que sí existe, que sí lo tenemos, sí lo estamos manejando, y a lo mejor dejamos de tomar refresco, y a lo mejor dejamos de comer tanto pan, y entonces disminuimos nuestro gasto hormiga, logramos hacer uso de nuestro ingreso de manera más óptima, pero ya a lo mejor hasta bajamos de peso, ¿verdad? Todo es un ganar-ganar. Sí, entonces, mira, si no puedes, yo te ayudo. Si no sabes, no te preocupes, yo te enseño. Pero si no quieres, no puedo hacer absolutamente nada por ti. Sí, esa es de las grandes enseñanzas que Norma ha dejado en la vida de muchos quienes hemos tenido la fortuna de toparnos en la vida con ella. Y bueno, yo agradezco infinitamente, Norma, e invito a todas las generaciones, a las nuevas generaciones, por favor, involúcrense. No le tengan miedo al compromiso de poder adquirir un crédito para una inversión,
no le tengan miedo, no tengan miedo a empezar con la cultura del ahorro o con la cultura de la inversión, porque algo que nos han enseñado nuestros abuelos, a nosotras, es que nuestra generación de nuestros abuelos fue tremendamente ahorrativa. Sí. Nuestros abuelos tuvieron en propiedad muchas cosas porque tenían esta cultura del ahorro muy marcada. ¿Por qué? Pues no había tanto consumo, no había tanta oferta de tantas cosas que hoy tenemos a la mano. Entonces, ustedes como nueva generación tienen la decisión y el poder en sus manos. La información la tienen ustedes al alcance de una tableta, de un celular, de una computadora. Involúcrense en este tema de cultura financiera y yo garantizo que esta nueva generación puede tener muchísimo éxito económico si empiezan a trabajar desde ya esta disciplina financiera que los va a llevar a ustedes a poder alcanzar sus metas. Así que, por favor, no dejen ustedes de ver este podcast. Les invito a suscribirse a este canal y a seguirnos en nuestras redes sociales porque, bueno, toda esta información y mucho más estaremos generando para todos ustedes. Doctora Norma Lilia Olvera Campos, muchas gracias. Gracias por estar aquí conmigo y espero me aceptes la invitación de volvernos a tomar un cafecito juntas y poder tener estos diálogos que no nada más nos enriquecen a nosotras dos, sino que pueden ayudar a muchas personas que nos puedan estar siguiendo en este podcast. Muchas gracias. Claro que sí, cuente conmigo. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, nos seguimos viendo. Recuerden, diálogos y café con su amiga Lista.